Vamos a abrir nuestra Biblia en Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Espero que me estén siguiendo, tengan sus Biblias. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó al diablo a un monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahí podemos parafrasear: se fue bien agotado. Póngale ahí, no le podemos poner las escrituras, pero imagínense que se fue muy agotado. Y leemos el versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Bueno, hoy quiero compartirte el tema que le titulé: viviendo la vida victoriosa, practicando la palabra. Dile a la persona que está a tu lado, dile: practica la palabra. Practica la palabra. No solamente la cites, sino practica la palabra. Bueno, hace ya varios años platicaba con una persona acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Yo le comentaba de lo sorprendido que estaba al mirar cómo el Espíritu Santo toca a las personas y se manifiesta. Esta persona no creía en las manifestaciones que producía el Espíritu Santo al tocar a la gente. De hecho, me presentó un argumento que realmente me hizo pensar en lo que me comentó. Y su argumento fue este: ¿cómo una persona llena del Espíritu Santo y bajo su influencia puede vivir una vida de pecado? Me dijo, la misma gente con estas manifestaciones, cuando se hace un llamado al arrepentimiento, son las mismas que pasan al frente para arrepentirse. Y realmente sí me dejó pensando, realmente sí me dejó no dudando de lo que yo estaba mirando, porque yo tenía una convicción en mi corazón de que el Espíritu Santo toca a las personas, y la gente, al recibir el impacto de la gloria del Espíritu Santo, hay manifestaciones. Pero sí, el argumento que él me dijo pues era bastante válido, bastante lógico, y realmente pues sí me dejó pensando. Pero pues soy una persona que me gusta investigar, que me gusta leer las escrituras, que me gusta leer libros. Así que pues me puse a orar, le pregunté al Señor, me puse a investigar en libros, y la respuesta de Dios fue esta. La pregunta que yo les vuelvo a hacer a cada uno de ustedes: ¿cómo una persona llena del Espíritu Santo, siendo tocada y recibiendo las manifestaciones del Espíritu Santo en una reunión de avivamiento, puede esa misma persona al poco tiempo o en esa misma reunión pasar al frente y arrepentirse de los pecados más terribles o pecados más escandalosos en sus vidas? Bueno, la respuesta es esta, y está en las escrituras. Lucas, ahí mismo vamos a leer el versículo 1 al 2. Ahí está la respuesta. Dice: Jesús lleno, fíjense bien, lleno, repítelo conmigo, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. ¿Cuál es la respuesta? Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto a ayunar, y allí fue tentado por el diablo. Bueno, sí familia Kairos, un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, con todas las manifestaciones de su presencia y dones del Espíritu Santo,
puede ser tentado por el diablo. Claro que sí. Por esto, la diferencia es la elección si vamos a obedecer al Señor o ceder ante las tentaciones del diablo. Entonces, el hecho de que tú seas una persona llena del Espíritu Santo y profetices, ores por los enfermos y estos sean sanados, tengas manifestaciones de la gloria de Dios. Aquí hemos mirado unas manifestaciones increíbles y yo en otros lugares donde yo he ido también, sanidades, milagros, prodigios, ha caído oro, plumas de ángeles, gente electrocutada por el Espíritu, bueno, increíble. Pero esto no quiere decir que el hecho de que tú seas lleno del Espíritu Santo no vayas a ser tentado por el enemigo. Y que la decisión tuya o mía, aunque estemos llenos del Espíritu Santo, la decisión siempre será seguirle al Señor, obedecerle sus mandamientos o ser tentado por el diablo y ceder ante las tentaciones. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo, si se descuida, puede ser tentado por el diablo y caer. Claro que sí. Pero también una persona llena del Espíritu Santo, llena de la gloria de Dios, con todas las manifestaciones, puede decirle no a las tentaciones y puede dar unos golpes al enemigo como se los dio Jesús en el desierto, ¿verdad? Entonces la diferencia está en la elección nosotros tomemos. Y vemos que Jesús es nuestro modelo para vivir la vida victoriosa, porque realmente Jesús quiere que vivamos la vida victoriosa, pero es una elección. Jesús fue enviado por el Padre a esta tierra para hacerse hombre y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Jesús es el Verbo de Dios, o sea que es la palabra encarnada. Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios que estaba escrita en las Escrituras. Él vino a cumplir la palabra de Dios, por eso se le llama el Verbo de Dios. Jesús fue bautizado en el Jordán y fue lleno del Espíritu Santo. Él fue afirmado por el Padre como su Hijo amado cuando el Espíritu Santo vino sobre él y fue bautizado, pero fue tentado por el diablo. El mismo Espíritu Santo que estaba sobre él lo impulsó a pasar un tiempo en el desierto para ayunar y para enfrentar una batalla personal que tenía que tener contra el príncipe de las tinieblas. Y gracias a Dios que fue victorioso, ¿verdad? Gracias a Dios que resistió todas las tentaciones. Entonces, si Jesús fue tentado por el diablo, nosotros también. Si Jesús fue lleno por el Espíritu Santo, nosotros también. Si el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, nosotros también. Pero también habrá un tiempo donde podamos enfrentar nuestras batallas contra el enemigo y es necesario que tengamos victoria sobre el enemigo. Para poder vivir la vida cristiana y victoriosa es necesario practicar la palabra de Dios y no solamente hablarla. Si ustedes se fijan, Jesús enfrentó al enemigo citando las Escrituras. Pero una cosa es que una persona cite las Escrituras, la palabra de Dios, y otra cosa es que no las viva. Hay muchas personas que quieren enfrentarse al diablo citando las Escrituras, pero no las viven. No sale de su corazón la palabra. Por eso es necesario practicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y con eso enfrentar al enemigo. En Santiago 1:25 dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces la palabra de Dios nos dice que no seamos solamente aquellos que citan las Escrituras, sino también perseverar, vivir, practicar la palabra de Dios, practicar la gloriosa palabra de Dios. Entonces la vida victoriosa en Cristo depende de qué tanto practicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Jesús era la palabra viviente y practicó la Biblia, y cuando se enfrentó al enemigo, la palabra salía de su corazón y venía con toda autoridad. No solamente citó las Escrituras, sino citó algo que él estaba viviendo. Es muy importante, esa es la vida victoriosa. Ahora, ¿qué tanto obedecemos al Señor en su palabra? ¿Sí? ¿Qué tanto vamos a derrotar al enemigo cuando él viene a tentarnos? Entonces, la victoria está primero en practicar la palabra, ¿sí? Ahí está, practica la palabra, vive la palabra, y cuando venga la oportunidad del diablo para tentarte, tú tendrás autoridad para enfrentarlo. Entonces es más importante. Mucha gente quiere enfrentar al diablo sin haber practicado la palabra. Lo primero que tenemos que hacer es practicar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a practicar? Bueno, lo que Dios te esté hablando cada día, lo que Dios te esté hablando, las cosas que tienes tú y yo que enfrentar, cada uno de nosotros. Pero también, aparte de vivir la palabra de Dios, necesitamos el poder para vivir. Y por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Necesitamos depender del Espíritu Santo para ser obedientes.
Vamos a leer a Juan 16:13, por favor. Juan 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amada familia, si usted quiere vivir la vida victoriosa y practicar la palabra de Dios, necesitamos tener intimidad diaria a través de la oración y de la adoración, intimidad con el Espíritu Santo, porque Él nos va a enseñar las Escrituras en los tiempos más críticos, en los tiempos más difíciles que podemos tener como cristianos. Podemos mirar también que es el Espíritu Santo el que va a sacar de nuestra mente, de nuestro espíritu, la palabra de Dios, y la va a hacer una promesa para enfrentar al enemigo. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos fortalece en los momentos de dificultad o de tentación para fortalecernos. Por eso es muy importante depender del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que estaba sobre él en el desierto le dio el poder para enfrentar al enemigo. Pero también tenemos que ser guiados en la palabra de Dios, que es la verdad. Tenemos que ser llenos de las Escrituras, porque ahí el Espíritu Santo saca de nuestro corazón las promesas para enfrentar al enemigo. El diablo le trajo una sugerencia a Jesús, una tentación, y Jesús le respondió con la palabra de Dios. Jesús le respondió con la palabra de Dios que ya estaba en su corazón. Todos podemos ser tentados. Todos podemos ser tentados. De hecho, pues la mayoría lo sabe, ser tentado no es pecado. Hay mucha gente que vive torturándose emocionalmente porque siente muchas tentaciones y piensa que ya está mal con eso, siente que ya está lejos de Dios. No, una tentación no es pecado, porque el diablo quiere hacerte creer que una tentación es un pecado. No, pecado es cuando ya estamos practicando lo que Él nos está sugiriendo que hagamos. Entonces, Santiago, ¿cuál es el propósito de las tentaciones? ¿Por qué somos tentados? Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice así, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces Dios no te está tentando, Dios no tienta a nadie, Dios no te tienta, Dios no te sugiere, es el diablo. La tentación viene del diablo, las sugerencias vienen del enemigo. Pero Dios a veces va a permitir que pasemos por esas tentaciones, como Dios permitió que su propio Hijo se enfrentara al diablo en el desierto, ayunando 40 días. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que Dios no tienta a nadie, ¿ok? Dios te ama, Él es bueno, él siempre va a ser bueno, Él siempre va a pensar bien en ti, y Él siempre está esperando que no falles, que no flaquees, que no caigas. Pero la tentación viene del diablo, viene de las tinieblas. Y Dios permite que seamos tentados con un propósito. O sea, cuando Dios permite que el enemigo venga a sugerirnos que hagamos cosas que vayan en contra de la palabra de Dios, hay dos cosas que pueden suceder. Si cedemos a la tentación y caemos en pecado, entonces Dios va a utilizar esa caída para mostrarte el área donde Dios quiere trabajar en tu vida. Hay muchas personas que caen en el pecado y se sienten como fracasados, porque ese es el propósito del diablo, condenarte. Pero cuando nosotros caemos aún ante la sugerencia del diablo, ante la tentación del diablo, lo que va a hacer Dios es que a través de esa caída, de esa desobediencia, Dios va a mostrar en tu corazón las áreas donde Él quiere fortalecerte. ¿Para qué? Para que te levantes otra vez, para que le pidas perdón al Señor, te levantes, te limpies con la sangre de Cristo y seas más fortalecido hasta que llega un momento en que el enemigo ya no te va a hacer caer. Ese es uno de los propósitos de la tentación. Pero también, si salimos victoriosos como Jesucristo, y muchos cristianos han salido victoriosos de la tentación, entonces viene una recompensa. Esa recompensa que una vez nosotros, cuando no cedemos ante la tentación, entonces Dios te va a llevar a un nuevo nivel de madurez. Cada vez que nosotros enfrentamos la tentación y salimos victoriosos, Dios nos va a llevar a un nuevo nivel de madurez y nos va a poder utilizar más poderosamente en nuestras vidas. De hecho, cuando predicamos en áreas que hemos vencido al enemigo, es cuando hablamos con más autoridad. A veces predicamos y enseñamos áreas donde no tenemos autoridad todavía, sino que es más bien teórica lo que estamos predicando. Pero cuando estamos practicando la palabra de Dios, entonces tenemos autoridad.
tenemos autoridad sobre lo que estamos diciendo. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que estemos practicando la palabra de Dios para que tengamos autoridad en nuestras vidas. Ahí mismo, Jesús fue tentado en 3 áreas, y esas son las 3 áreas básicas donde un cristiano, ahí se pueden englobar muchos pecados en 3 categorías de tentación. La primera está en Lucas capítulo 4, versículo 2 al 4, dice así: por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta palabra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios, sino de toda palabra de Dios. Y aquí en un versículo, no lo voy a citar ahorita, habla son los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Vemos que Jesús estaba ayunando y tenía hambre. Imagínense ayunar 40 días, y yo ayuno un día, ya ni siquiera un día a veces, y ya estoy muriendo de hambre, siento que me mareo y todo, ¿no? Pero Jesús estaba ayunando 40 días, tenía una hambre tremenda, atroz. Y el diablo se le acerca con una sugerencia para tentarlo, para que de las piedras que había en el desierto, que me imagino que habían muchas, ¿verdad?, él con su poder convirtiera las piedras en pan. Jesús lo podía hacer, tenía poder para hacerlo. Así que, ¿en qué áreas el diablo puede tentarnos? Bueno, en los deseos de los ojos, en nuestra carne. En nuestro cuerpo existen apetitos legítimos, apetitos buenos, como el hambre, el sueño, el apetito sexual. Y todo esto es bueno, lo hizo Dios. El problema es la fuente donde podemos satisfacer nuestras necesidades. Y Jesús tenía hambre, pero él no iba a caer en la sugerencia del diablo de convertir la piedra en pan, porque eso venía de las tinieblas. Era un apetito que Jesús tenía que satisfacer, no por sugerencia del diablo, sino por la provisión de Dios. Dios te quiere dar todo lo que necesitamos, Dios te quiere dar todo lo que necesita nuestro cuerpo, nos lo va a dar en un tiempo perfecto, ¿verdad? Pero cuando esos apetitos, cuando esos deseos vienen por sugerencia del diablo, se convierten en destructivos, se convierten en pecaminosos, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo en nuestro cuerpo es bueno, todo lo que Dios hizo es bueno, pero tenemos que ver cuál es la fuente donde estamos tomando todas las cosas, porque ahí es donde esos apetitos se convierten en ilícitos, ilegales. Así que todo apetito o todo pecado por sugerencia del diablo que satisfaga nuestra carne y nosotros cedemos ante él, es una provisión ilegal que no viene de Dios, viene de las tinieblas. Dios tiene un tiempo para suplir todo lo que necesitamos. Jóvenes, yo les digo, espérense, ¿verdad? Espérense en el área sexual, espérense al tiempo en que van a casarse, porque antes del matrimonio es una sugerencia demoníaca para satisfacer una necesidad del cuerpo, pero satisfecha antes de tiempo se convierte en destructivo y vergonzoso, y vienen muchos problemas, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y eso pueden ser muchas cosas, ¿verdad?, muchos ejemplos. Entonces Jesús resistió la tentación del diablo. La segunda área donde Jesús fue tentado, somos tentados en nuestra alma, y habla de los deseos de la carne. Y Lucas capítulo 4, versículos 5 a 8 dice así: y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Fíjate lo que está diciendo el diablo, le está dando una visión de los reinos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él servirás. Bueno, pues algo muy importante es que somos creación de Dios, y como creación de Dios, uno de los aspectos, ahorita estábamos cantándolo, vivimos para adorarle a Dios, somos adoradores, y nos convertimos en lo que adoramos. ¿Qué tipo de cosas adoras? O adoras al Dios viviente y te conviertes en un hijo de Dios con todo el potencial del Señor, o te conviertes en el objeto que tú estás adorando. Hay personas que adoran el dinero, hay personas que adoran la sexualidad, hay personas que adoran
no sé, una persona, X cosa, ¿verdad? Su negocio, su vida, son adoradores. Y te conviertes en lo que adoras. Y vemos que el diablo le mostró a Jesús una visión de los reinos de la tierra. Pero en realidad le dijo, mira, estos reinos son míos, me los entregó. ¿Quién se los entregó? El hombre. En la caída de Adán y Eva, cuando ellos cayeron, ellos le cedieron la propiedad como gobernantes de la tierra, se la cedieron a Satanás, al diablo. Y desde entonces se convirtió en el príncipe de la potestad de la tierra, del aire, ¿verdad? Pero Jesús venía no solamente a salvarnos, venía a quitarle los reinos en la cruz del Calvario y volvérselos a entregar a nosotros. Ese es el propósito de Dios. Entonces el diablo quería decirle, mira, mejor te los doy a ti, ya más fácil, no vayas a la cruz y no pasa nada, ¿no? Entonces me imagino que estaba buscando atajos, pero Jesús sabía que para entregarnos los reinos de la tierra y quitárselos al diablo, él tenía que ir a la cruz del Calvario en obediencia al Señor. Entonces, lograr cosas sin caminar con Jesús es aceptar lo que el mal nos ofrece. Al final, el costo es horrible y el precio es el alma que se pierde. Sí, nos convertimos en adoradores de muchas cosas, pero cuando nos convertimos en adoradores del Señor Jesucristo, entonces nos convertimos en hijos del reino, en hijos de Dios. Así que deje que Dios reine en su corazón y vamos a reinar con Cristo en esta tierra. Lo que hacemos que cada vez que adoramos al Señor, cuando adoramos al Señor con todo nuestro corazón, estamos diciéndole que Él reina, que Él es el rey de esta tierra, que Él es el rey de nuestras vidas, que a Él lo adoraremos y solamente a Él le serviremos. Nunca ceda ante una crisis, por más difícil que sea, nunca ceda a adorar otras cosas más que al Señor Dios Todopoderoso, porque entonces Él va a reinar en nuestras vidas. También la tercera área es que somos tentados en nuestra obediencia. Somos tentados en nuestra obediencia. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Lucas 4, versículo 9 al 12, fíjense lo que dice. Lucas 4, versículo 9 al 12 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Bueno, Jesús sabía que tenía una misión que cumplir en esta tierra y para ello tenía que depender de la obediencia al Padre. Él no podía subestimar su total obediencia y rendición al Señor. Nosotros a veces tenemos un dicho muy común entre los cristianos, bueno, pues al cabo Dios me perdona, ¿verdad? Voy a hacer esto y si me sale, pues Dios me perdona. Pero eso es tentar a Dios realmente, eso es tentar a Dios, es quererlo forzar a protegerte, a cuidarte, a evitarte el mal, sabiendo que pues lo vas a querer forzar a Dios para que te cuide, para que te libre del mal. Y realmente nosotros no podemos manipular a Dios. Nosotros no podemos manipular a Dios. No, Dios no puede ser, Él es el Señor absoluto, Rey de todas las cosas. Y cuando Él se mueve por amor, se mueve por justicia, se mueve por misericordia, pero nunca ante la manipulación de nadie. Él no va a ceder ante la manipulación de nadie. Entonces nosotros no podemos poner a Dios en una situación donde queremos manipularlo. Es nosotros los que tenemos que rendirnos a Él, los que tenemos que glorificarlo a Él y obedecerlo en su palabra, y vamos a esperar los mejores resultados de nuestras vidas. Y el diablo lo que le estaba sugiriendo es que hiciera cosas que estuvieran fuera de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar la obediencia a Dios a través de la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia, Él te va a enseñar la perfecta voluntad de Dios en tu vida. La obediencia a Dios trae protección. La obediencia a Dios trae protección. Caminar en desobediencia es abrirle las puertas al enemigo al ataque de las tinieblas. Entonces, no tiente al Señor, no tiente al Señor haciendo cosas que Él desaprueba en su palabra. Nunca quiera justificar, ni siquiera torcer las Escrituras a su conveniencia, porque muchas veces nosotros tendemos a torcer las Escrituras y quererlas ajustar a algo que queremos hacer, cuando realmente nosotros tenemos que buscar y tener un corazón para obediencia al Señor. Dios es muy bueno, es tierno, es generoso, pero también es un Dios que disciplina.
Entonces tenemos que temerle a Dios, tenemos que tenerle respeto a Dios, porque siempre nos va a ayudar, siempre nos va a cuidar, siempre va a tener misericordia de nosotros, pero también hay un área en la cual nosotros tenemos que tenerle miedo, porque Él al que ama disciplina. Y yo realmente le temo a Dios, le digo, Señor, yo quiero obedecerte, yo te temo, yo te respeto, confío totalmente en ti, en tu misericordia, en su ternura, pero también sé que eres un Dios que disciplina a sus hijos, ¿no? Que disciplina. Entonces yo quiero ver más la mano de Dios como su gracia, su favor, que mirar la mano de Dios que me disciplina en mi vida, pero cuando lo necesite, obviamente, pues Él lo hará en mi vida si lo necesito, ¿no? Espero que yo siempre le tenga a Dios un corazón perfecto, un corazón rendido al Señor, y eso es lo más importante. Entonces, ¿puede una persona llena del Espíritu Santo, puede una persona llena de la presencia de Dios, con todas las manifestaciones de Dios, puede ser tentado por el diablo? Sí. ¿Puede una persona llena del Espíritu Santo, con todas las manifestaciones del Espíritu Santo, caer en un pecado? Sí, desde luego que sí, porque es una elección de parte de nosotros. Pero ¿puede una persona llena del Espíritu Santo, llena con todas las manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo, vivir la vida victoriosa, arriba del pecado y destruir las obras del diablo? Sí, y eso es lo mejor, ¿verdad? Eso es lo mejor. Entonces, dice que en Lucas 4:13 dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo quedó derrotado y agotado, y se tuvo que retirar ante el poderoso enfrentamiento con el Hijo de Dios. Él no sabía el poder, la gloria que había, la autoridad que había en el Hijo de Dios, así que se tuvo que ir por un tiempo. Fue muy maltrecho, fue muy golpeado, tuvo que buscar otras estrategias, ¿verdad? Porque así de frente no pudo ante la sabiduría y el poder de Dios. Y realmente, hijo de Dios, familia cristiana, tú y yo tenemos que tener una mentalidad y una visión de quiénes somos en Cristo, el poder que está en nosotros, la gloria que está en nosotros para enfrentar al enemigo y retirarlo, ¿verdad? Derrotado y cansado. Quiero decirte, por último, antes de terminar, que si nosotros vencemos la tentación, el Señor nos promueve a nuevos niveles espirituales. Y el propósito de la tentación es que la enfrentes victoriosa, que seas victorioso, que seas poderoso. ¿Y qué fue lo que pasó después de que Jesús venció al diablo? Lucas 4:14 dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Fíjense, Jesús regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo. Allí comenzó su poderoso ministerio de salvación, milagros y prodigios. Dios lo llevó a ese nivel de unción maravillosa, porque aunque Él era el Hijo de Dios, fue señalado por Dios, fue bautizado por agua, fue lleno del Espíritu Santo, fue afirmado por el Padre. Él tuvo que enfrentar la tentación, Él tuvo que enfrentar al enemigo, y después de ahí Él regresó en el poder del Espíritu Santo, regresó en un nivel de unción para cumplir su misión como el Salvador de este mundo. Y el mismo ejemplo tenemos que seguir cada uno de nosotros. Dios nos quiere mover a un nuevo nivel, y ese nuevo nivel estás a enfrentar al enemigo en esas áreas de tentación. Cuando tú ya empieces a golpear al enemigo y no ceder ante sus tentaciones, tú vas a regresar en el poder del Espíritu Santo. Tú vas a poder enfrentar. Hay tiempos donde nos enfrentamos al enemigo. Hay tiempos donde sentimos como que el mismo infierno se nos está viniendo encima. Pero recuerda que Dios está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Y vas a regresar. Si no cedes a la tentación del enemigo, si no cedes, y le adoras al Señor y le sirves con todo tu corazón, tú vas a regresar en el poder del Espíritu Santo.